En la prédica anterior, para conectarla con lo de hoy en secuencia, Dios es antes del tiempo, es decir, Dios es eterno. Nosotros no podemos comprender completamente la eternidad porque solo conocemos el tiempo en el cual nosotros fuimos creados. Sin embargo, Dios es el creador del tiempo y el tiempo está en Él. Por eso Dios es atemporal. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Porque el tiempo fue creado por Él. El libro de Génesis capítulo 1 es muy atacado por los no creyentes, por los ateos, por los científicos y por los incrédulos. De manera tal que intentan o prefieren que el libro de Génesis capítulo 1 sea un libro de defensa de la existencia de Dios. Y eso no es así. La Biblia no existe para demostrar que Dios existe, sino para guiar a aquel que ha creído. Por eso, cuando en la escritura comienza, dice: en el principio creó Dios. No intenta convencer al incrédulo, no intenta convencer al leyente, simplemente declara la verdad. Cuando uno lee la Biblia, esta da por sentado el hecho de que Dios existe. ¿Por qué? Porque de una vez empieza diciendo: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. La Biblia empieza con Dios y termina con Dios. Este es un punto doctrinal muy importante. El libro de Génesis, sobre todo Génesis 1, es un libro donde presenta una doctrina de la creación. Pocas religiones presentan una doctrina de la creación, sino que simplemente son aéreas en estos temas. La palabra de Dios empieza a decirte a ti que la creación del mundo fue para la gloria de Dios y que tú fuiste creado por Dios y que todo lo existente fue creado por Dios. Entonces, esto es un punto doctrinal muy importante, porque si Génesis 1 cae, muchas doctrinas fundamentales también van a caer. De manera que todo cristiano debe de ser capaz de hablar fluidamente de este tema. Una pregunta muy importante que siempre va a entrar en debate dentro de la congregación es: si Dios creó el mundo en 7 días. He escuchado que hay personas que tienen diferente postura. Algunas personas creen en Dios, pero no creen en la Biblia. Nosotros hemos visto, lo vamos a encontrar por toda parte. Personas que dicen: sí, yo creo en Dios, pero no creo en la palabra. No saben que Dios cree, pero ellos creen en Dios. Algunos cristianos tienen diferente postura y creen que la Biblia, cuando habla de días en el Génesis 1, habla de millones de años y que por alguna razón le pusieron ahí el nombre de día. Sin embargo, es necesario hablar de unos puntos muy importantes. Aquí nadie es científico, o a menos que yo no conozca una persona que sea científica y que esté oculto entre nosotros. Aquí ninguno de los que estamos aquí somos científicos. Sin embargo, nosotros necesitamos estudiar la mente del que contradice la palabra de Dios. La palabra ion, que se utiliza para día en el libro de Génesis 1, se refiere a día de manera natural como el que usted y yo conocemos. Fuera del libro de Génesis 1 aparece 2301 vez, y todas las menciones que habla se refiere a días como lo que usted y yo conocemos. Cuando aparece en el número ordinal o de la palabra tarde y mañana, está hablando de un día. Cuando aparece la palabra ion en plural, está hablando de tiempo o un conjunto de días. Pero todos los días son tal cual nosotros los conocemos. Vamos a leer el libro de Génesis desde el capítulo número 1 en adelante. Dice:
En el principio lo creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana. El texto no comienza diciendo, fíjense que aquí el sol todavía y la luna no están. Y el texto no comienza diciendo, y pasaron millones de años. Dice textualmente, fue la tarde y la mañana. Por eso dice John MacArthur, créalo o no. Esto no es un asunto de usted lo cree o no lo cree. Usted decide creer o no decide creer. Como creyente, todos los que estamos aquí decidimos creer. Existen varias posturas sobre la tierra. Hay una tierra joven, una tierra media joven, una tierra vieja y una tierra media vieja. Muchas personas se aventuran a dar una fecha de la creación de la tierra y la dan muy ligeramente. Sin embargo, para mí no es posible dar una fecha exacta de la creación de la tierra o del tiempo de la humanidad. No es algo simple como algunos lo exponen. Unos dicen que tiene, qué sé yo, cuántos millones de años, otros dicen que tienen menos. Pónganse de acuerdo. Entonces, eso evidencia realmente que no hay una exactitud de la fecha, del tiempo de la tierra. Todo esto es por un asunto de una llamada ciencia. Pero hay algo que dejan muy de lado y es la ciencia de la creación, de lo cual vamos a estar desarrollando más adelante. Sin embargo, vamos a empezar a verificar los puntos de vista sobre la tierra. Los que creen en la tierra joven creen que todo Génesis, incluyendo el versículo 1, se limita a 7 días literales. Los que creen en la tierra media joven creen que hubo un periodo de años indefinido, posiblemente millones de años, dentro del Génesis 1:1 que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que se detuvo allí. Los que creen en la tierra joven dicen que ese texto que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, es como el noticiero que dice, por ejemplo, hubo un accidente en el Cibao. Y entonces empieza a hablar, se desplazaban a alta velocidad. Entonces dicen que este Génesis 1:1 es un introductorio a todo lo que se va a hablar. Eso creen los que creen la tierra joven. Los que creen la tierra media joven creen que hubo un periodo de años indefinido, posiblemente millones de años dentro del Génesis 1:1. Los que creen en la tierra media vieja creen que hubo millones de años entre Génesis 1:1 y entre Génesis 1:2. Que el tiempo que duraron millones de años, en ese tiempo donde el Espíritu se paseaba sobre la faz de la tierra, que hubo la división geológica, etcétera. Creen en la teoría algún grupo creen en la teoría de la reconstrucción. Dice que la tierra fue hecha perfecta y que hubo un grupo, que la humanidad, de ese entonces, porque creen que hubo un hombre preadámico, hubo una destrucción con la caída del enemigo, etcétera, 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 argumentando que la tierra se volvió entonces desordenada y vacía. Estoy dando postura. Los que creen en la tierra vieja, y hay muchos cristianos que creen en la tierra vieja, creen que los días de Génesis 1 de manera completa no son días literales, sino que representan millones de años. Y ahí tienen la teoría día-era, evolución teísta, creación progresiva. Sin embargo, la mayoría de las personas que creen en la tierra vieja creen en ella porque principalmente es lo que la ciencia le enseña y le han convencido de ello. Si la ciencia no le enseñaran eso, ellos, inclinados por su fe, creerían en una tierra o joven o media joven.
¿Qué creía la iglesia primitiva según la historia? La iglesia primitiva, de manera general, siempre creyó en la tierra joven. Ahora, ¿quién le habla? ¿Qué cree? ¿En la tierra joven, tierra media joven, tierra media vieja o tierra vieja? Miren mi rostro, a ver. ¿Cómo me ve? ¿Quién le habla? Se inclina en la teoría de la tierra joven porque para mí es la más bíblica y alimenta mi fe. Para mí, yo creo en la tierra joven porque me forza a tener la fe. Y para mí no hay nada más importante que la fe. Para mí no. Yo creo que Dios hizo el mundo en 7 días. Si antes del Génesis 1:1 hubo millones de años, yo no lo sé. Ahora lo que yo sé es que Dios creó el mundo en 7 días, como me dice la Biblia, y yo le creo a Dios. Yo no sé usted. Si usted quiere poner en duda algo de la palabra para inclinarse a la ciencia, no es un problema entre usted y Dios. Yo creo en la tierra joven, como yo. A pesar de todas estas posturas que pueden haber dentro de la iglesia, y que la hay, y que aquí la hay también, porque he hablado con algunos de que sí son, Gruden dice que usted cree en la tierra joven o que yo creo en la tierra vieja, no hay problema si creemos lo siguiente: que Dios creó el universo de la nada, que el universo fue originalmente bueno y Dios lo creó para su gloria. Entonces, respetamos la postura de cada quien, pero en esto no podemos tener diferencia. Bien, ahora sí, la ciencia a nosotros nos bombardea e intenta confundirnos con algunos puntos, porque nos hablan de la ciencia únicamente como la ciencia experimental. Sin embargo, existe una ciencia creacional de la que nunca le hablan. Muchos, para encajar con la ciencia y con la ciencia y religión al mismo tiempo, aplican una exégesis y una hermenéutica diferente a estos primeros versículos en comparación con el resto de las escrituras. La ciencia experimental es específicamente la siguiente: los científicos quieren aplicar el método científico a la creación. Sin embargo, el método científico requiere experimentos repetibles y verificables. Por ejemplo, las vacunas. Yo hago una experimentación con alguna vacuna, con los estudios que tengo, soy científico. El mismo experimento que yo hice, el mismo resultado que hice yo, le tiene que dar a otro científico bajo el método científico experimental de repetición. Si no le da el mismo resultado, fue porque yo adulteré o porque hice algo mal. Bueno, ese es un tipo de ciencia. Es muy diferente observar lo ya construido que intentar reconstruir el pasado. Es por eso que la ciencia no reconoce la creación, porque la creación no puede estudiarse mediante el método científico. Fue un evento único e irrepetible a lo que nosotros llamamos ciencia creacional. Entonces, la ciencia creacional consiste en que nadie puede repetir el Génesis ni crear un universo. Solo Dios lo creó. Por lo tanto, no hay alguien que pueda replicar el universo y aplicar el método científico de experimentación al universo, porque solo hubo un solo constructor y diseñador cuyo nombre es Dios. No hubo nadie con Dios en la creación. Por lo tanto, nadie tiene la capacidad ni la experiencia para crear nada. Esto no es repetible, esto no es verificable. Decir, déjame ver cómo fue que Dios creó el mundo, qué fue lo que Él hizo.
No lo pueden hacer. Sin embargo, la ciencia, como hablábamos en la prédica pasada, nos habla a nosotros de una explosión, y las explosiones que generan caos, ¿verdad? Entonces quieren decirnos que de una explosión o un caos nació un orden, y yo no le creo eso a nadie. Mientras que la ciencia cree que la nada lo produjo todo, tienen una fe grandísima, porque yo no sé cómo. Yo lo admiro, admiro la fe. Mediante una gran explosión, nosotros sabemos que una explosión por su propia naturaleza, y póngase en su casa, genera un caos, no orden. Veámoslo de esta manera. Yo voy a la casa de Margarita y veo una fotografía de Margarita en la pared. Y Margarita viene y me dice a mí que se cayó un pincel, que fue que de ahí se formó una cámara en el suelo, y que después la cámara brincó, que le tiró una foto y que vino y se encuadró y que se pegó. Mire, a mí no me convence, no pierda su tiempo conmigo, que yo no se lo voy a creer. Con ver esa fotografía ahí, sabemos que hubo un fotógrafo, sabemos que usó un equipo y le tiró una cámara. Con ver el mundo sabemos que hubo un Dios, sabemos que hubo un creador, sabemos que hubo un diseñador. Que nadie pierda su tiempo conmigo. Nosotros creemos que un Dios eterno trajo todo a la existencia de la nada. Él es el único que tiene el poder de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Dijo, sea la luz. ¿Y sabe qué hubo? Luz. Y no había luz. Fíjese. Nosotros en la universidad fuimos bombardeados. No sean como Eury, que se fajaba a discutir con los profesores. No haga eso, que vas a perder mucho tiempo y se va a ganar mala nota. No lo hagas. ¿Por qué? Porque ellos ya estudiaron sus asuntos. Dejémoslo tranquilo. Ahora los estudiantes usted lo puede agarrar por separado, predicarle el evangelio, ministrarle o hasta tumbarlo si Dios le da el poder. Pero no se metan con esos profesores, porque miren, lamentablemente la mente no termina en el versículo. Dios es el Dios del orden. El universo está lleno de leyes de precisión constante y armónica. El caos jamás produce orden. Por ende, este diseño perfecto revela a un diseñador perfecto que no dejó nada al azar. Lo organizó todo. Se tomó su tiempo. Unos dicen que millones, yo digo que días. Seguimos leyendo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de la tiniebla. Y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Tarde y mañana un día, ¿verdad? Luego dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban por debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Nadie explica eso. ¿Usted ha escuchado a nadie explicando la separación de las aguas en algún momento? Bueno, pues yo se lo voy a decir, conforme a la iluminación de las Escrituras. Y dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de debajo de las aguas. ¿Dónde hubo una expansión? En medio de las aguas. Y hizo una separación. Y las aguas que estaban debajo, puso el cielo en el medio y las aguas estaban por arriba. De manera tal que en ese tiempo no llovía y que esa agua estaba ahí arriba. Y fue en medio de la expansión. No dijo por arribita de la expansión, no, en medio de la expansión. Y separó las aguas que estaban por debajo, porque la tierra estaba cubierta de agua. ¿Sí o no? Entonces ya usted sabe de dónde salió todo el agua para el diluvio. Que las cataratas de los cielos fueron abiertas y el mundo volvió a llenarse completamente de agua. Mi postura. Bien. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo.
Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y su semilla esté en él según la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por las lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Según los científicos, la luna y el sol tuvieron que haberse sentado a hablar, porque no pueden andar en eso de que saliendo al mismo tiempo, ¿sí o no? Sin embargo, no fue así. Dios ordenó todo de manera perfecta. Dios simplemente habló. Aquí vemos el poder del sea. Vemos a Dios diciendo: sea la luz, sea esto, sea aquello. Esta frase se repite una y otra vez, mostrando la autoridad de la palabra. Dios habló y fue suficiente para la creación. Dios habló y fue suficiente. No necesitó herramientas, no necesitó procesos y procedimientos evolutivos, ni millones de años. Él lo hizo en 7 días. Pudo haberlo hecho en segundos. Muchas personas consideran ilógico 7 días de creación. Que Dios haya hecho el mundo en 7 días no escapa de la lógica. ¿Por qué? Porque Él lo puede todo. Si Dios no lo pudiera todo, entonces sí fuera ilógico. Pero si nosotros creemos en un Dios todopoderoso, entonces nosotros no podemos venir a jugarle cucaramácara a este texto. Nosotros creemos que Dios hizo el mundo en 7 días porque nosotros creemos en que el carácter de Dios es 100% todopoderoso. Es basado en eso. La Biblia ha sido lo suficientemente clara al respecto. Sin embargo, debemos recordar que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Ellos no van a verlo de manera espiritual. No se detienen en el espíritu a mirar las escrituras que han de discernirse espiritualmente. Ahora bien, si a sin sentido nosotros nos vamos, si los días de Génesis fueran siglos o billones de años, la cronología bíblica, que es secuente en las escrituras, que tiene una secuencia, no tendría sentido. Por ejemplo, Adán no vivió durante el 7º día y murió en el 8º. Porque si estamos hablando de miles de años, de millones de años, dice el texto bíblico, en el mismo contexto, diciendo, hablando de día y día y día de la creación, ahí mismo dice entonces que Abraham duró 930 años. Y tengo para decirte que la Biblia no es de interpretación privada. O usted la cree toda o no la cree nada. No podemos acomodar la palabra de Dios a una convicción de la que a mí me pueda parecer. ¿Qué lleva al hombre entonces a dudar de la creación? Hay varios puntos. Primero, la negación rotunda a la fe. El orgullo de un conocimiento envanecido. Hay personas que se leen 3 páginas y ya se creen que son científicos y que se las saben todas. Si la Biblia dijera que Dios creó el mundo en un segundo, yo lo creería, porque sirvo, como decía, a un Dios todopoderoso, y basado en eso es que nosotros creemos que el mundo pudo haber sido hecho en segundo.
Pero no lo hizo en segundos, ni en minutos, ni en milenios, ni en millones de años. Lo hizo en 7 días, porque a Él le pareció hacerlo en 7 días y no tenía que pedirle permiso ni a los evangélicos, ni a los cristianos, ni a los científicos para hacerlo en 7 días. Él lo hizo en 7 días porque el que tenía el poder para hacerlo en 7 días era Él, y decidió hacerlo en 7 días porque así le plujo. Para Él todo es posible. Esto es un asunto de fe, no de ciencia. Del 3 al 5 vemos que Dios hizo la luz y que la luz resplandeció en las tinieblas. Sin embargo, erróneamente algunas personas quieren venir a decirnos a nosotros que ese fue Cristo, porque Cristo es la luz. Eso es una herejía tremenda, aplicarle ese texto a Cristo, y se lo voy a explicar por qué. El libro de Juan capítulo 1 versículo del 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, todo fue creado por medio de Él y para Él. Lo dice el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16 también. Entonces, nosotros vemos aquí que en el principio creó Dios el cielo y la tierra, es decir, Cristo estuvo en la creación, y la tierra estaba en soledad y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Es decir, ya aquí Cristo, porque Cristo es antes de todos los tiempos. Pongámoslo de esta manera: ¿quiénes creen que Dios es Padre eterno? Que el Padre es Padre eterno. Ok, ¿Padre eterno de quién? Porque para haber un Padre eterno tiene que tener un Hijo eterno, ¿sí o no? Porque si no hay Hijo eterno, entonces no es Padre eterno. Ya, Cristo eternamente con el Padre fue Hijo, y el Padre es Padre eterno porque eternamente tuvo a Cristo. ¿Por qué a nosotros se nos hace un poco difícil entender simples cosas? Porque nosotros, como dije en la introducción, fuimos creados en lo que conocemos como este tiempo, y Dios es atemporal. El tiempo está en Él. Él fue que creó el tiempo. Por eso es que dice la Biblia, erróneamente, muchas personas lo toman por mal, dicen y aplican ese texto ahí, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pero no está diciendo para la creación, está diciendo para su persona, porque el tiempo está en Él. Del versículo 9 al 13 habla del descubrimiento de lo seco y el brote de la vegetación y los árboles. Nosotros podemos observar todo planificado por Dios. En el día 1 hago esto, en el día 2 hago esto, en el día 3 hago esto, 4, 5, 6 y en el 7 voy a descansar. Vemos desde el versículo 20 al 23 que Dios creó los peces, las aves y los animales voladores, incluyendo los insectos. En el versículo 24 al 25 vemos el día 6, animales terrestres y reptiles. El texto hace una referencia que dice según su género. Según su género. Sin embargo, cuando habla del hombre, habla diferente. Versículo 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Qué significa que nosotros fuimos creados a imagen de Dios? Algunas religiones ven a Dios físicamente como nosotros mismos. Eso es un error, porque un espíritu es. Nosotros estamos sujetos corporalmente a este físico, y la Biblia habla
Por doquier donde habla de la imagen de Dios, hace referencia a que fuimos dotados de intelecto, moral e inteligencia emocional. Por eso es que la Biblia habla de que tú no puedes maltratar a tu hermano, que es la imagen de Dios. La esposa que maltrata a su esposo está atropellando la imagen de Dios. El esposo que maltrata a su esposa está atropellando la imagen de Dios. Porque todos, el hombre, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué vemos aquí? En estos dos versículos 26 y 27 vemos a la Trinidad creadora. ¿Por qué? Porque vemos que Dios dijo en plural: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Allí Dios no está hablando con los ángeles, porque nosotros fuimos exclusivamente creados a imagen de Dios. Nosotros no fuimos creados a imagen de ángeles. Y le da un toque especial. Más abajo dice: y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, hagamos el hombre a nuestra imagen, y creó Dios al hombre a su imagen. No, ahí no hubo participación angelical. La misma mano de Dios a nosotros nos formó, y eso dignifica a la raza humana. Cuando Dios nos manda a nosotros a señorear, lo vemos en el versículo 28, y lo bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Señorear no significa abusar. La crisis en que nosotros nos encontramos actuales del planeta es culpa de una mala administración del ser humano, y eso es fruto de la avaricia, del egoísmo, de la negligencia y del orgullo. Todo lo que está pasando, la dureza del cambio climático, la contaminación ambiental, las enfermedades que nosotros estamos sufriendo, todo es porque el hombre no ha cumplido correctamente el mandato de Dios de señorear todo lo creado, y ha dejado la tierra a como le parezca estar. Nosotros fuimos creados para señorear, para cuidar. Cuando usted ve a alguien tirando la basura en la calle, esa persona está destruyendo el espacio que Dios creó y que le mandó a cuidar. Una persona, y terrible esto, una persona cochina, sucia en su casa, no está cumpliendo con el mandato correcto, porque Dios es un Dios de orden. Inclusive es tan tal que habla que no habita en templos sucios. Sabemos a lo que se refiere, pero podemos tomar esto para ver un ejemplo de que realmente a Dios le gustan las cosas ordenadas. Si no, mira el universo. El versículo 29 dijo: y dijo Dios: he aquí que os hago toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. La dieta originalmente era vegetariana. Sin embargo, nosotros vemos lo que sucedió más adelante, y todo a nosotros más adelante se nos dio para nosotros comer. Y hubo también una provisión para la fauna. El propósito de la creación de Dios es para su gloria. Dijo Dios: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla. Cuando Dios manda al hombre a multiplicarse, solo tiene una sola vía para hacerlo, y voy a hablarlo aquí, y es el diseño del sexo. Quiero que los padres que se encuentran aquí, los que nos están viendo también en línea, tengan un tiempo para explicarle a sus hijos lo que yo
voy a hablarle porque no tengo todo el tiempo para ello aquí, pero usted con sus hijos sí puede hacerlo en casa. La ciencia no ha podido explicar de manera convincente cómo comenzó el sexo en la evolución. Ellos crean una evolución y creen que el hombre fue evolucionando, pero no saben explicar cómo comenzó el sexo en la evolución para la reproducción. Ahí se te vuelven un 8,5 y empieza con una letanía interminable. Ni cómo se reproducían las especies antes de esto. Dios le dio un mandato a la humanidad de fructificar y multiplicarse. Esto es lo que quiero ahora que tengan cuidado para explicarle a sus hijos. El sexo es placentero por un fin. Y ese fin es reproductivo. Si no fuera por ese diseño divino, la reproducción dependería de una fría planificación humana. Vamos ahora a hacer esto para tener un hijo. Pero no es así. La mayoría de los que estamos aquí presentes y parados. Y no fuimos planificación de los padres. Los padres nos dijeron, esta noche vamos a hacer esto y esto para tener un hijo. No, sino que se dio. De manera tal que Dios puso que el sexo fuera placentero con fines de reproducción. Joven que estás aquí, jovencito que estás aquí, jovencita que estás aquí. Tienes que tener mucho cuidado con tu cuerpo y tienes que tener mucho cuidado con esto. El sexo no fue para que tú andes disfrutando por ahí. El sexo tiene un fin reproductivo. Dios pensó en eso para tu reproducción. Tienes que esperar el momento de casarte para tú poder tener relaciones sexuales porque el sexo tiene un fin reproductivo. Ese es el fin. Si no, el sexo no existiera. Podemos disfrutar de él, por supuesto, y lo he explicado. Que de hecho para eso Dios lo hizo, porque si no difícilmente la población fuera la cantidad que es hoy. Porque hay personas que no tienen planificado tener hijos ni siquiera en su matrimonio. Y de repente se le aparece un muchacho ahí. Porque para eso es que también nos casamos. Bien, tenemos compañía, pero el matrimonio tiene un fin y es un fin de multiplicarse. Los padres van a aumentar esta explicación en sus casas. El diseño de la comida. La Biblia castiga, así como la fornicación y el adulterio, también indica que la glotonería es pecado. Pero muchos cristianos nos hacemos de la vista gorda y nos damos estas tremendas harturas que por poco tienen que pararnos y recogernos y llevarnos a acostar. Y eso no viene de Dios, aunque por más placentero que sea. Dios hizo que la comida fuera placentera con el fin de nutrición. Porque si la comida no tuviera ese placer en nuestros labios, la alimentación también sería un acto frío y sin gusto, que usted comería para no morirse, como ir al médico. Y no estuviéramos aquí todos. Bien. Entonces, Dios pensó completamente en todo. Qué pena que no tenemos tanto tiempo para poder abundar en estos puntos. Pero imagínese usted, estamos contra el tiempo. Y un segundo no son miles de años. Decíamos que su fin principal de la comida es nutrir, no la glotonería ni el abuso. Dios hizo la comida placentera para que el hombre se sustentara con agrado. La Biblia es coherente en cuanto a la imagen de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios dignifica la humanidad frente al evolucionismo. Y vamos a hablar un poquitico sobre esto. Según la evolución, la Tierra, una materia no pensante, generó este cerebro pensante. Mire, eso se lo creen ellos. Yo no se lo voy a creer. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que una materia no pensante puede traer un cerebro pensante. A mí no me cabe eso. Y yo he estudiado lo necesario, considero, para poder pensar. El evolucionismo afirma erróneamente que la materia inanimada creó un cerebro pensante.
Para la evolución el hombre comenzó, para la evolución el hombre comenzó siendo imperfecto y se ha ido perfeccionando. Pero para el evangelio, porque todo lo contrario, la verdad bíblica es que Dios creó el hombre perfecto y el pecado lo que ha ido haciendo con el hombre es degradándolo. Sin embargo, por eso fue que Cristo vino y murió por nosotros. Fuimos creados a imagen de Dios. Y la encarnación de Cristo engrandece aún más nuestra dignidad. ¿Por qué? Porque Dios no se encarnó en un ángel, ni en un animal, ni siquiera en un árbol, sino que se encarnó en un hombre, manifestándose en la imagen misma de su creación. Nosotros somos la corona de la creación. A mí me da mucha pena cómo hay personas que tratan mejor a su perro que a un humano. Bueno, si esa es su raza, trate mejor a su raza. ¿Sí o no? Si usted es raza de perro, usted trate mejor a su perro. Pero si no, su trato en igualdad como humano es hacia los humanos. Y los animales se tratan entre sí como lo que ellos son. Este es un punto que trataremos en la siguiente exposición. Sin embargo, es menester aclarar que dice el texto: y fueron, el 2:1, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó ese día, el séptimo día. Acabó el séptimo día. Pero Dios se cansó. Aunque en este momento específico Dios no instituyó formalmente el día de reposo para el hombre, dejó el ejemplo divino de que el deber ser es descansar un día a la semana. Hay gente que no descansa. Es menester descansar un día a la semana. Ámese. Dios le mostró a usted lo que debe ser. Dios dio ejemplo no porque Él estaba cansado, porque Él es perfecto, sino para dar ejemplo. El tiempo es que Dios quiere que usted tome un día a la semana y que usted descanse, que usted no se mate tanto. Ahorita usted terica los tenis, lo van a meter en una caja y usted no se va a llevar nada por lo que usted ni siquiera disfrutó y ni descansó. No estoy diciendo que descanse 3 o 4 días, por lo menos un día a la semana. Ámese usted. Bien. ¿Qué nosotros pudimos ver? Pudimos ver que Dios creó el mundo en 7 días. Pudimos ver que Dios tenía todo completamente planificado. Pudimos ver que Dios es un Dios de orden. Y que creer en que son 7 días naturales no es ilógico, porque creemos en un Dios todopoderoso que podía crear el mundo en un segundo, pero decidió tomarse 7 días. Créalo o no lo crea. Usted lo puede creer o usted no lo puede creer. Pero nosotros tenemos fe, creemos en toda la Biblia y creemos que Dios hizo el cielo y la tierra en 7 días. No se trata únicamente de creer cómo comenzó el mundo. Se trata de creer en aquel que creó el mundo, en aquel que dignificó la raza humana, en aquel que te ordenó a ti cómo debe de ser tu vida. La Biblia no existe para demostrar que Dios existe. Existe para guiar a aquel que ha creído. Pongámonos sobre nuestros pies.